¿cuáles son los riesgos que se presentan en tu comunidad que pueden afectar al proyecto de vida de los estudiantes? Selene, estudiante del 5º grado de una secundaria tutorial, nos dijo: en mi comunidad hay muchos riesgos que afectan nuestros proyectos de vida. En primer lugar, tenemos altas tasas de madres solteras con bajos recursos económicos, de quienes sus hijos se ponen a trabajar desde temprana edad para ayudar con los gastos de la casa. Por otro lado, mi comunidad está a 8 horas de camino de la ciudad, donde se ubican los centros superiores de estudios. Esto dificulta nuestro acceso a la educación superior. A ello se suma el consumo de licor en menores de edad, produciéndose que no tengan proyectos al futuro. Pero frente a estas situaciones difíciles, las autoridades de la comunidad siempre se preocupan por la población joven, buscando aliados para conseguir becas y algunos centros superiores con residencia para estudiantes, y de esta manera continuar con nuestros sueños y acceder a estas oportunidades. Ahora, continuemos con la segunda interrogante. ¿Qué estrategias de estimación y cálculo con números racionales recuerdas? En esta oportunidad escucharemos la respuesta de Gudelia, estudiante del 5º grado de una secundaria en alternancia, quien dijo: conozco algunas estrategias de cálculo con números racionales y lo recordaremos con los siguientes ejemplos. A 2/5, ¿cuánto le falta para llegar a 1? Primero recordemos que 1 es igual a la fracción unidad, donde el numerador y el denominador son iguales. Es decir, podemos representarlo como n sobre n, pero siempre y cuando n es diferente de 0. Entonces, si la fracción es 2/5 y deseamos llegar a 1 o 5 sobre 5, ¿cuánto le falta? ¡Excelente! 3/5, porque si sumamos 2/5 más 3/5 es igual a 1. Continuemos con el segundo ejemplo. A 3/8, ¿cuánto le falta para llegar a 3? Primero podemos afirmar que 3 es igual a 1 más 2, ¿correcto? Bien, entonces a 3/8, ¿cuánto le falta para llegar a 1? Recordemos que 1 es igual a 8 sobre 8. Entonces a 3/8 le falta 5/8 para llegar a 1. Como ya tenemos 1, ahora le sumamos 2 para obtener 3. Por lo tanto, podemos afirmar que a 3/8 le falta 5/8 más 2, o su equivalente, 2 enteros y 5/8. Para recordar otras estrategias de cálculo con números racionales, escucharemos la respuesta de César, quien dijo: les comentaré las estrategias resolviendo algunos ejemplos. Si la suma de 1/8 más 1/5 es igual a 13 sobre 40, observando el resultado o suma, podemos afirmar que su denominador es el producto de los denominadores, es decir, 5 por 8, 40. Y el numerador es la suma también de los denominadores, 5 más 8, 13. Pero esto solo se cumple en los casos que los numeradores sean 1. Te dejo el siguiente reto. Suma 1/3 más 1/9. Sigamos con otra suma. 2/5 más 3/4, y esto es igual a 8 más 15 sobre 20, y efectuando obtenemos 23 sobre 20. Si revisamos los términos de los sumandos, en el numerador 8 resulta de multiplicar en aspa 2 por 4,
y 15 de multiplicar 5 por 3. Y el denominador de la suma es 20, que resulta del producto de los dos denominadores, es decir, 5 por 4. Ahora practica sumando 3/5 más 2/3. Finalmente, ¿por qué número debemos multiplicar a 1/5 para obtener 4? En este caso, podemos aplicar el producto de un número por su recíproco. Recordemos que de 1 sobre n su recíproco es n. Y si multiplicamos 1 sobre n por n, resulta 1, siempre y cuando n sea diferente de 0. Procedamos. Si 4 es igual a 1 por 4, entonces 1/5 para que sea igual a 1 lo multiplicamos por su recíproco 5, quedando la multiplicación de 1/5 por 5 por 4. Y 1/5 por 5 es igual a 1. Y 1 por 4 resulta 4. Por lo tanto, a 1/5 debemos multiplicarlo por 20 para que resulte 4. Interesante, ¿verdad? Sigamos adelante. Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad amazónica de San Lorenzo se tienen 86 estudiantes en la promoción de este año, quienes tienen muchos sueños para contribuir con su comunidad. Por lo mismo, se observa proyectos de vida de ciudadanos como líderes ambientalistas, embajadores de su cultura en el mundo, algunos grandes productores de carne para el mercado regional, entre otros. Para lograrlo, un grupo de estudiantes organizaron un horario de estudios por las tardes, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, con la indicación que los estudiantes que vienen de otras comunidades, sus padres deben recogerlos a la salida para acompañarlos a su casa y evitar los peligros. El horario queda establecido de la siguiente manera. Los lunes tienen los 2/3 del tiempo para matemática y la tercera parte para comunicación. Los martes le dedican la mitad del tiempo para ciencia y tecnología y la otra mitad para comunicación. Los jueves la mitad del tiempo es para matemática y la otra mitad para ciencias sociales. Los viernes la tercera parte del tiempo es para ciencia y tecnología, la otra tercera parte para comunicación y la otra tercera parte para matemática. ¿Cuál es el orden de las áreas que priorizaron en su horario de estudios, considerando los tiempos que le dedican en la semana? ¿Cuáles son los principales riesgos que pueden presentarse en el cumplimiento del horario establecido? Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes, ahora lo revisamos y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema, para lo cual responderemos a algunas interrogantes. ¿Cuáles son los sueños de los estudiantes de la comunidad de San Lorenzo? Los estudiantes del 5º grado de secundaria tienen muchos sueños para contribuir con su comunidad, los cuales los plantearon en su proyecto de vida, como ser grandes ambientalistas,
otros embajadores de su cultura en el mundo, algunos grandes productores de carne para el mercado regional, entre otros. ¿De qué manera está organizado el horario de estudio? Organizaron su horario de estudio desde las 3 hasta las 6 de la tarde, es decir, 3 horas diarias por 4 días a la semana, sumando en total 12 horas. Los lunes tienen los 2/3 del tiempo para matemática y la tercera parte para comunicación. Los martes, la mitad del tiempo lo dedican para ciencia y tecnología y la otra mitad para comunicación. Los jueves, la mitad del tiempo para matemática y la otra mitad para ciencias sociales. Y los viernes, la tercera parte del tiempo para ciencia y tecnología, la otra tercera parte para comunicación y la otra tercera parte del tiempo para matemática. Con los datos comprendidos podemos responder a la primera pregunta del problema. ¿Cuál es el orden de las áreas que priorizaron en su horario de estudios, considerando los tiempos que le dedican en la semana? Para responder la pregunta, vamos a resolver el problema por partes. Analicemos área por área para determinar el número de horas que le corresponde. Iniciemos con el área de matemática. Sabemos que los lunes tiene 2/3 de 3 horas. Los jueves 1/2 de las 3 horas y los viernes 1/3 de las 3 horas. Resolviendo, el lunes sería 2/3 por 3, resultando 2 horas. El jueves es 1/2 por 3 y efectuando resulta 1,5 horas. Y los viernes 1/3 por 3. Y efectuando resulta 1 hora. Sumando los tiempos de los 3 días resulta 2 horas más 1,5 horas más 1 hora y es igual a 4,5 horas o 4 horas con 30 minutos. Continuemos con el área de comunicación. El lunes es 1/3 de 3 horas, los martes 1/2 de las 3 horas y los viernes 1/3 de 3 horas. Resolviendo tenemos los lunes es 1/3 por 3 y efectuando obtenemos 1 hora. Los martes es 1/2 por 3 y resolviendo obtenemos 1,5 horas y el viernes es 1/3 por 3, resolviendo se obtiene 1 hora. Ahora sumamos las horas de los 3 días y resulta 1 hora más 1,5 horas más 1 hora es igual a 3,5 horas, o en otras palabras, 3 horas con 30 minutos. Sigamos con el área de ciencia y tecnología. Sabemos que los martes es 1/2 de 3 horas y los viernes 1/3 de 3 horas. Efectuando sería, los martes es 1/2 por 3 y efectuando obtenemos 1,5 horas y los viernes es 1/3 por 3. Resolviendo resulta 1 hora. Sumando las horas de cada día sería 1,5 más 1 hora y es igual a 2,5 horas. En otras palabras, el área de ciencia y tecnología
en la tarde se desarrollan 2 horas con 30 minutos. Finalmente, el área de ciencias sociales. Sabemos que estudiarán los jueves un medio de 3 horas, resultando 1,5 o 1 hora con 30 minutos. Las áreas que priorizaron los estudiantes en su horario de estudio son matemática con 4,5 horas, seguidos por comunicación con 3,5 horas, luego ciencia y tecnología con 2,5 horas y finalmente ciencias sociales con 1,5 horas. ¿Cuáles son los principales riesgos que pueden presentarse para los estudiantes con este horario? Los principales riesgos que tienen los estudiantes son de las comunidades vecinas, porque caminar solos por la tarde y en lugares desolados puede generar peligro tanto para varones y mujeres. En segundo lugar, se requiere que los padres autoricen y se comprometan en recoger a sus hijos de nuestro programa de estudio. En este aspecto, quizás por el trabajo y las responsabilidades que tienen, no puedan cumplir y sus hijos falten a las clases, poniendo en riesgo su proyecto de vida. Otro aspecto que puede generar riesgo es la falta de responsabilidad y perseverancia de los estudiantes en el cumplimiento de los compromisos que estamos asumiendo. Interesante, ¿verdad? Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja del cuaderno, plantea una situación problemática asociada a los riesgos que pueden afectar a tu proyecto de vida. Para resolverlos, empleando estrategias de estimación y cálculo con números racionales. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 16, que te permitirá ampliar tu comprensión sobre las estrategias de estimación y cálculo con los números racionales. Resuelve los problemas de las páginas 195 al 197 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problema 5.